sé cómo se llamaría, cordones policiales que detenían autos este, y llegamos a San Miguel. Ahí me dijo que me sacara el anillo porque iba a figurar como que yo estaba haciendo un retiro espiritual de los que hacen alguien que va a entrar al sacerdocio. Es un retiro largo que le diera el tiempo para ver cómo podía organizar la salida mía. Esa misma noche me visitó el cuarto, me llevó unas novelas para que me entretuviera, y una radio portátil, y también charlamos muchísimo, ¿no? Él estaba muy apesadumbrado por lo que estaba sucediendo en ese momento en Argentina, y yo era también testimonio de lo que estaba sucediendo en Uruguay y de la connivencia que existía entre ambas dictaduras. Este, Fueron 2 días, no sé cuánto tiempo fue, que me llama un día para charlar con él al escritorio de él. Estaba él y mi hermano, y me había conseguido 2 pasajes para ir a Iguazú. No tengo claro si los pasajes eran con nombre o sin nombre. Hubo alguna cierta información ahí que a mí no me llegaba. La cocinaban un poco entre ellos dos. Y desde Iguazú tratar de pasar a Brasil. Nos acompañó en todo momento, fui con nosotros al aeropuerto y llegó hasta la última ventanilla para darnos su apoyo y ver que no me pasara nada. Nos dio indicaciones de qué hacer, ir al aeropuerto, no tomar ningún taxi, ir caminando fuimos caminando hasta hacia un embarcadero en el cual a última hora, que sabíamos que era la hora de los bagalleros, de los contrabandistas, los controles policiales eran mucho más laxos. Efectivamente, a última hora pasamos con mi hermano para el otro lado, para el lado de Brasil, y nos tomamos un ómnibus para Río de Janeiro, donde fuimos también a parar a la casa de unos jesuitas, y al tiempo yo ahí conseguí el estatus de refugiado de las Naciones Unidas. Pasaron los años, y un día mi hermano se aparece gritándome: ¿viste quién ha sido nombrado Papa? Jorge Bergoglio. Inmediatamente empezaron a circular rumores como que podía haber sido colaborador de la dictadura o algo por el estilo, y entonces salí a dar testimonio de lo que había sido mi caso, de cómo él me había salvado probablemente de un secuestro o de la muerte, porque en ese momento a los uruguayos que encontraban en Argentina, gran parte de los desaparecidos fueron ahí. Entonces quise dar testimonio, como lo estoy dando ahora, de lo que hizo él por mí, a riesgo, que siempre digo, a riesgo personal e institucional. Muchas gracias. Yo, teniéndolo Aldo aquí, y después de la investigación que él hizo, todas estas entrevistas, no podría o no debería pasar por alto hacerle una pregunta. Uno de los temas que más se ha planteado en la escena pública en la Argentina respecto de Jorge Bergoglio es el caso de Francisco Yalix y Orlando Llorio. Y entonces me gustaría escucharlo, Aldo, cuál es, a partir de su investigación, cuál es la mirada que sobre ese caso específico tan central tiene Aldo a partir de su trabajo. Bueno, te agradezco. Creo que, cuando uno escucha, y hay muchos más testimonios de esta naturaleza, está muy bien planteado, pero
cuando uno escucha 25 narraciones de estas o de otras características, digamos, pero todas apuntando a lo mismo, se pregunta, bueno, a ver, ¿qué necesidad hay ya de explicar que si Jorge Bergoglio actuó con este muchacho, que pertenecía a un grupo de izquierda y a quien no conocía, de esta manera, podría haber actuado de la manera exactamente contraria con dos sacerdotes que pertenecían a su propia compañía? Esto se cae de maduro. Nadie puede pensar que si este hombre tomó esos riesgos, todo lo que hizo en ese momento pudiera decir que él iba a denunciar o ayudar para que dos sacerdotes jesuitas fueran detenidos o secuestrados. Francisco Yalix en 2013 hizo una aclaración y dijo: no es cierto, Bergoglio no tuvo nada que ver con nuestra detención. Nosotros caímos porque teníamos un vínculo con una monja que se había integrado a la guerrilla, y ese fue el motivo por el cual nosotros fuimos secuestrados. Bueno, yo empecé a tirar estas investigaciones, son complejas y hay que empezar a buscar la información, pero empecé a tirar el hilo de quién era esa monja y cómo venía todo el proceso. La monja de la cual se referían se llamaba Mónica Quinteiro, y casualmente era hija de un capitán de navío y era prima de la mujer del Tigre Acosta. El Tigre Acosta solía jactarse que tenía en el sótano a una prima suya, como para ver que hacían tabla rasa a ellas, ¿no? Esta chica nunca apareció, por supuesto, es una de las desaparecidas. Y entonces empezar a construir desde allí cómo fue la sucesión. Desde hace unos años, en los juicios de lesa humanidad, se ha empezado a analizar la sucesión de caídas. Para esto tengo que meterme un poquito en el contexto y explicar cómo fue la represión en la Argentina. La represión en la Argentina a partir del 24 de marzo tuvo dos formatos. El primer formato fue el público y se llamó el Operativo Bolsa. Esa noche del 24 y los días posteriores encarcelaron aproximadamente 4.000 argentinos. Dirigentes sindicales, ahí cayó, qué sé yo, Lorenzo Miguel, gobernadores, cayó Menem. Bueno, dirigentes intermedios, o sea, eso tuvo por objetivo intentar o frenar cualquier intento de protesta o resistencia al golpe de Estado. Funcionarios, estuvo Cafiero, por ejemplo, otro de los que fueron al buque 33 Orientales. Pero además, eso permitía mostrar la represión. Bueno, aquí está la represión, la dictadura tiene 4.000 presos políticos. En simultáneo y en absoluto secreto, usando todas las normas de la clandestinidad, desataba una cacería con una mecánica terrible que ellos habían aprendido de los franceses, quienes recuerden la película La batalla de Argelia, se acordarán que había un coronel Mathieu que en un pizarrón tiene los triangulitos de las células del Frente de Liberación Palestino y cómo van llenando los cuadraditos para ir llegando hasta los líderes de la organización. Esa mecánica es la mecánica que usó la represión en la Argentina. Básicamente, captura, tortura, información, nueva captura, tortura, información. Entonces allí, cuando uno ahora empieza a analizar por qué fulano fue detenido, si uno lo toma de manera individual, digamos, son cosas bastante incomprensibles. Ahora, cuando la empieza a encajar en esa cadena y en esa sucesión de caídas, ahí empiezan a tomar lógica. Es como lo que yo contaba de Gonzalo recién. Gonzalo, ¿por qué si el GAU? ¿Por qué lo fueron a buscar? Claro, no. A vos te fueron a buscar porque había una presunción que ustedes, ese grupo, estaban trabajando como apoyatura de montoneros en Uruguay.
La organización Montoneros, y de esto puedo hablar con propiedad. Yo digo, siempre hay que imaginarla como una cebolla. En el centro de la cebolla estaba la conducción nacional y luego tenía diferentes capas. La capa de afuera, la cáscara de la cebolla, eran las organizaciones de superficie. La UES, la JUP, la JTP, aquellos que no estaban, digamos, en el grupo armado directamente, pero sí eran simpatizantes y hacían cierto trabajo político. Los primeros meses de la represión, cuando nosotros podemos analizar quiénes son los que caen los primeros meses, son todos chicos básicamente de la UES y la JUP. ¿Por qué? Porque empiezan por la cáscara de la cebolla. Sabían que yo, por ejemplo, en 1972 era el responsable de la UES, pero yo ya estaba en la organización, pero los que estaban abajo mío no. Entonces, si iban a capturar uno que estaba abajo mío, lo iban a torturar, me iba a cantar a mí, me iban a torturar, yo iba a cantar al que tenía más arriba, y así se iba a encadenar, digamos, rápidamente, que lo que ellos querían era llegar a las cabezas, a los líderes de la organización lo más rápido posible. Esta era la mecánica. Ahora, ¿qué tiene que ver? Explico lo de la mecánica para explicar otro dato que era muy poco conocido, incluso yo no lo conocía y gran parte de mis ex amigos ex montoneros que le pregunté tampoco lo conocía. En 1975, Norberto Haberberg, un jefe de la organización que venía de la democracia cristiana, un hombre muy, muy católico, arma un grupo de superficie que se llamó Cristianos para la Liberación. En ese grupo de Cristianos para la Liberación se incorporan una serie de religiosos, algunos sacerdotes y muchos laicos, digamos. Algunos sabían exactamente que eso pertenecía a la organización Montoneros. Otros se encontraban con que era un grupo de reflexión política y digo, no significa que cada uno de los que participara o estuviera cerca de ese grupo. Entre las personas, hay un libro escrito por Ernesto Sala y Flora Castro, que es la ex mujer de Norberto, y donde cuenta que, si bien la iniciativa correspondió a Haberberg, el grupo fue coordinado en la primera etapa por el joven cura Pablo Gazzarri. Participaron en Cristianos para la Liberación los sacerdotes Jorge Adur, Vicente Adamo, Emilio Neira, Carlos Bustos, Joaquín Carregal, Orlando Llorio y seminaristas como el palotino Salvador Barbaito. Pablo Gazzarri fue secuestrado por la patota del ESMA el 27 de noviembre. Ante la desaparición de Gazzarri, Carlos Bustos continuó al frente de la agrupación. Horacio Berbisky, en su libro La mano izquierda de Dios, dice: Cristianos para la Liberación sirvió a la inteligencia militar para identificar a muchos simpatizantes de Montoneros sobre los que se centraría la persecución después del golpe. Días después del golpe empieza la ESMA a enfocar una línea, digamos, de captura del grupo Cristianos para la Liberación. Los primeros que caen es el 23 de abril, dos jóvenes montoneros que estaban distribuyendo la revista Evita Montonera, y que uno de los lugares donde iban a llevar la revista era a la parroquia del Proyecto Belén, donde donde trabajaban Llorio y Yalix con un grupo de catequistas que participaban de Cristianos para la Liberación. El día 14 de mayo son secuestrados 7 integrantes de este grupo de Cristianos para la Liberación, entre ellos la ex monja Mónica Quinteiros. Obviamente que lo que estaba buscando Acosta era tirar de la piola para encontrar quién era el responsable en ese momento. El responsable en ese momento era Jorge Adur, que logra escapar cuando lo van a buscar, no es detenido y con la protección de Monseñor Piolagui puede salir del país. 10 días después que capturan al grupo que trabajaba con ambos sacerdotes,